Buenas noches para todos, bienvenidos a tu cita con Jesús, un tiempo especial con el Señor. Hoy Dios tiene una palabra bien bonita para cada uno de nosotros y se titula ¿Qué fe tengo? ¿Qué fe tengo? ¿Cuál será la fe que yo tengo? En la palabra describe tipos de fe y estudiándolo pues de verdad que uno aprende mucho y nos revela de verdad cuál es la fe que hay en mí. Eh, hay personas que tienen poca fe, otros que tienen grande fe y otros que tienen una fe perfecta. Que eso es lo que más debemos anhelar, tener esa fe perfecta. Y vamos a ver cómo podemos lograrlo, ¿no? Los de poca fe es una fe que es inconstante, que vienen las pruebas y como que uno dice, ¿será que Dios sí puede? Esto está como muy difícil, como que las circunstancias hacen que como que esa fe tambalee y no tengamos como que la plena certeza de que Dios va a obrar un milagro. ¿Sí? Entonces como que Dios tiene el control, como que así pase lo que pase, el Señor está obrando su perfecta voluntad. Pero entonces es esa fe que como que sí, no, como que un día sí, otro día no. ¿Mm? Vamos a ver qué dice Mateo, no, perdón, sí, Mateo 14:31. Mateo 14:31. Mateo 14:31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Exacto, en ese momento le dice, ¿por qué dudas de mí? O sea, tan poca fe tienes. Entonces vamos a ver que el Señor ve nuestro corazón y Él sí ve la fe que tenemos, ¿no? Y conoce qué está pasando en nosotros en los momentos difíciles. Eh, Mateo 8, 23, 26, ¿qué dice? Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una violenta tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Hmm. Imagínense que los discípulos que ya hayan visto los milagros, las sanidades, la multiplicación de los panes, de los peces, todo eso, cuando suben a la barca y ven la tempestad y Jesús ahí con ellos en la barca, ellos piensan, no, aquí nos vamos a morir porque esto está tenaz. O sea, en ese momento, como que todo lo que Jesús había hecho en ellos, como que se les olvidó. O sea, como que en ese momento dudaron y tuvieron, o sea, como que su fe declinó totalmente. Y por eso el Señor les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? O sea, ¿qué pasa? Entonces como que a veces nosotros nos pasa eso, a veces hay momentos donde estamos, uy, sí, el Señor, mejor dicho, todos gozosos, todos firmes, todos felices, pero viene la prueba y cómo reaccionamos, ¿sí? ¿Cómo asimilamos esa situación? ¿Cómo de pronto algo sucede inesperado en el trabajo, en el hogar y como que nos tambalea el piso y decimos, bueno, ¿cómo reacciona mi corazón? O sea, realmente tengo la plena certeza, Jesús está conmigo, estoy firme en la fe, sé que el Señor tiene el control y todo esto obrará para bien. O de pronto comienzo, ay no, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No sé qué, yo me deprimo, lloro. ¿Sí? O sea, ¿cómo reacciono yo? ¿Sí? Y el Señor mira lo que hay en mi corazón. Porque mira lo que dice Mateo 6:25 al 30. Miremos lo que dice Mateo 6:25 al 30. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe.
Mm, porque tienen tan poca fe, ¿no? Ay, Señor, mira de verdad cómo explica tan bonito. Dice, si lo yo he visto, las flores del campo, alimento los pajaritos, o sea, todo lo cuido. O sea, ¿cómo no lo haré contigo que eres mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes en la circunstancia que estás viviendo? O sea, confía que yo tengo todo bajo control. Eh, en Lucas 5:20, si me puedes colaborar, Lucas 5:20, ahí dice Jesús que Él ve la fe, o sea, Él nos ve. ¿Cuál fe tenemos? Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Ujú. O sea que Jesús ve, ¿cierto? Ve nuestra fe. Y ahí es cuando yo me tengo que preguntar, bueno, cuando Jesús me ve a mí, ¿qué fe ve en mí? ¿Cierto? ¿Qué fe ve en mí? ¿Ve poca fe? Ahora vamos a ver la grande fe, ¿no? Pero ve poca fe o ve grande fe o ve una fe perfecta. Ahora vamos a ver la grande fe. En Mateo 9:18, ¿qué dice? Mientras Jesús decía esas cosas, la mujer de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Exacto, pero espérame que aquí dice el 20, 29, 22, ¿qué dice? 22, el 9:22. Dice Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Bueno, en la otra versión le dijo a ella, grande es tu fe, mujer, ¿sí? Tu fe te ha salvado, grande es tu fe. Entonces, en ese momento ella no dudó, o sea, ella dijo, si tocar el borde del manto del Señor, seré sanada. Ella la del mujer de flujo de sangre, que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Pero cuando supo que Jesús venía, ella se metió por medio de todas las personas y tocó el borde del manto de Jesús y creyó en ese instante que Jesús podía sanarla con solo ella tocarlo. ¿Mm? Y por eso le dijo, grande es tu fe, mujer. Eh, la grande fe, ¿cuál es? Es la que no se enfoca en las circunstancias, es la que en ese momento cree en las promesas de Dios. O sea, se aferra a una promesa que Dios le dio y no se mueve de ahí. O sea, pone su corazón y sus pensamientos en la roca que es Cristo. O sea, se mantiene firme en lo que el Señor dice, a pesar de que la gente diga lo que diga, a pesar de que las noticias digan lo que digan, a pesar de todo, tiene esa seguridad de que el Señor tiene el control, ¿sí? Y no sé si lo han vivido, pero pues a mí sí me ha pasado últimamente en los momentos que pasan cosas así inesperadas, yo sí siento como que no, o sea, como que el Señor me da algo internamente que yo digo que es el Espíritu Santo, como que esa seguridad, no, el Señor está aquí, yo sé que todo va a obrar para bien. O sea, como que uno siente sobre todo esa paz y esa seguridad de que el Señor tiene el control. ¿Mm? Y que todo lo que pase va a obrar para bien. Esa es la grande fe. Pero hay algo más lindo y cuando yo estudiaba me quedaba sorprendida porque yo decía, Señor, de pronto hasta ese punto hemos llegado, pero ahora la fe perfecta, ¿cuál es? Esa fe perfecta que como que, uy, anhelamos tenerla, Señor. Y la fe perfecta es la que es dada por el Espíritu Santo. Dice que es el don del Espíritu Santo, uno de los dones es la fe. ¿Mm? No todo el mundo tiene esa fe, porque es un don dado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, esa fe dada por el Espíritu Santo está en 1 Corintios 12:4. ¿Me la lees, por favor? Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces, ahí al comienzo habla de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, que hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el que los da. O sea, el Espíritu Santo es el que los da. En el versículo 9 dice, A otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. exacto, bueno, y habla de la fe y de la sanidad, ¿sí? De la fe y la sanidad, pero como un don, o sea, no como la fe, porque digamos, bueno, al inicio quería de pronto hablar de eso, pero todo el mundo tiene fe, ¿sí? Todas las personas tienen fe, porque digamos, cuando se suben a un carro tienen fe que el que está manejando sabe manejar, porque si no,
¿cierto? O cuando se sube a un avión sabe que el piloto tiene que saber manejar el avión porque si no, tienen fe, ¿sí? O sea, tienen un tipo de fe. Pero otra cosa es la fe que es dada por Dios, o sea, la fe cuando tú conoces al Señor, que es el fruto, porque una cosa es el fruto y otra cosa es el don, ¿no? El fruto del Espíritu Santo también está la fe. Dice que el amor, el gozo, la paz y la fe también es un fruto. Pero ya como don, como tal, ya es algo mayor, o sea, ya es algo como que es tan inquebrantable, o sea, que es dado por el Espíritu Santo y no es solamente como para mí, o sea, como para que cuando tenga pruebas yo, no, sino es para bien de los que están a mi alrededor, o sea, es una fe ya que es para el servicio de otros. Vamos a ver qué dice que el versículo 11, Jiminita, por favor. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Exacto. Entonces, dice que el Espíritu decide a quién le da cada don, ¿no? Bueno, ahí si uno se pone a estudiar, pues habla de diferentes tipos de dones. ¿M? Pero el que estamos hablando hoy es específicamente la fe. Pero entonces cuando Dios nos da ese don de fe es el que tiene, el que Dios nos da para que impacte a otras personas. O sea, cuando tú tienes ese don de fe, oras por otro y crees que él se puede sanar, o sea, como que esa fe es impregnada a los demás, o sea, como que tú dices, no, el Señor te puede sanar, no sé qué, y tienes la plena certeza en tu corazón y entonces eso hace que ese don de fe como que se impregne, como que en el ambiente haya esa seguridad y certeza de que Dios está ahí y que algo va a suceder, ¿sí? Entonces esa fe perfecta que es dada por el Espíritu Santo es no solamente para mí, es para el bien de los que están también en mi entorno, ¿sí? Eh, dice que la fe cuando Pablo fue a Roma, me impactaba mucho esa parte cuando vimos lo de Pablo, y antes de llegar a Roma hubo una gran tempestad y que naufragaron y todo eso, bueno, ya lo hemos visto en las otras reuniones que hemos tenido de tu cita con Jesús, pero me impactaba que decía que él les decía tranquilos, o sea, no se preocupen, se me apareció el ángel del Señor y me dijo que nadie va a morir, o sea, no teman, ¿sí? Entonces él se apoyó en esa promesa a pesar de que el viento, a pesar de que el barco se estaba rompiendo, a pesar de que todo el mundo gritaba y todo, pero él estaba tranquilo. El Señor me dijo que nadie iba a morir. Tranquilos. Entonces está esa confianza y más adelante me impacta, no sé si Jimenta me puede ayudar con esa citica, en Hechos 27 del 34 al 36, que habla cómo eso influyó en las personas que estaban ahí. Dice, por favor, por su bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Mm. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Entonces imagínate, ya como que eso hizo que también el ambiente cambiara con lo que Pablo tenía la plena certeza, no, ni un pelo de ustedes se va a perder, imagínense, ni un cabello van a perder, todos vamos a salir de aquí vivos, no se preocupen. Y decían que como estaban tan angustiados ni siquiera habían podido comer y les dijo, venga, comamos tranquilo, o sea, como si no pasara nada, ¿no? O sea, Pablo súper tranquilo, pero esa fe que tenía Pablo, dada por el Espíritu Santo, ese don, era basado en algo y era en la promesa que Dios mismo le había dado, ¿sí? Que le dijo, ninguno va a perecer, diles que ninguno va a perecer. Entonces cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, mira que Él nos da promesas, ¿sí? Entonces cuando tú vienes y le dices, Señor, tú me has dado esa promesa, y yo me afirmo en esa promesa, Señor, tú me has prometido que mi casa y yo serviremos al Señor. ¿En qué momento lo hará? No lo sé, pero sé que mi casa y yo serviremos al Señor y te amaremos y estaremos contigo por la eternidad, ¿sí? Entonces, cada promesa que el Señor nos da, nos afirmamos en ella, y lo más lindo es que cuando tú te afirmas en esas promesas, impactas a los que te rodean, porque vemos que ellos quedaron tranquilos, o sea, como que eso que veían en Pablo y la manera que hablaba con esa certeza y esa confianza en el Señor, influyó en los que le rodeaban. ¿Mm?
Y yo creo que nos ha pasado cuando de pronto estamos en el trabajo, con alguna otra persona que de pronto duda mucho esto, pero cuando tú le hablas y le dices esas palabras de que Dios dice, es como que esa persona también comienza a cambiar, ¿no? Como que uno siente ya comienza a hablar diferente, comienza como que a actuar diferente por lo que tú dices de parte del Señor. ¿M? Entonces, eso es lo que el Señor quería enseñarnos hoy, o sea, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Sí? La poca fe, la grande fe o la perfecta fe que tanto anhelamos que sea dada por el Espíritu Santo, ¿sí? Como ese don del Espíritu queremos, anhelamos. Acordémonos que la fe no viene así, ay no Señor dame fe que caiga así del cielo, no, la fe como tal dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos alimentar nuestra fe, o sea, tener cada día más confianza en el Señor? O escuchando la palabra de Dios, ¿sí? O sea, leyendo la palabra, meditándola, poniéndola por obra. Entonces, eso hace que nuestra fe ¿qué? Crezca, ¿sí? Que viene una circunstancia difícil, te acuerdas, ay Señor, tú dijiste esto, tú me dijiste. Entonces te afirmas en esa palabra y tienes esa fe. ¿No? Listo, entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él. Señor, tú que ves todo, que conoces nuestro corazón, tú sabes qué fe tengo, qué fe tenemos, Señor. Si la poca fe, si la grande fe. Y la verdad anhelamos, Señor, tener esa perfecta fe que viene del Espíritu Santo como don. Señor, que tú seas dándonos ese don si está en tu voluntad, porque tú eres el que repartes y das a cada uno conforme tú quieras, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para poder impactar, Señor, con tus promesas, con tus palabras a los que nos rodean, Señor, donde quiera que tú nos envíes, nos lleves, Señor, que en cada lugar que vayamos podamos dejar esa semillita de tu presencia, de tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que sea tu palabra siempre en nosotros y que nos animes cada día, Señor, a escudriñarla, Señor, a alimentarnos de tu palabra para que nuestra fe crezca, Señor, para que nuestra fe madure, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque creemos que todo lo que tú permitas, Señor, en nuestras vidas tiene un plan, un propósito, Señor. Bendice la vida de Jimenita, de Sandrita, de su familia, Señor. Que seas tú cumpliendo tus promesas, Señor, cumpliendo, Señor, tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Yo sé que ellos son una familia de bendición, una familia guardada por ti, Señor. Que sé que tus planes y tus sueños son grandes para con ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos en esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a cada corazón, Señor, de los que vean este video, Señor, que puedan entender, Dios, lo importante que es tener fe, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Queremos creer que tú existes y que tú nos escuchas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por todas las cosas que nos permites vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces los esperamos el próximo viernes en la voluntad de Dios y muchas bendiciones para esta semana.